Hola, ¿qué tal, hipocampistas? Sean bienvenidos más a una entrevista en los viernes de cultura, los viernes de conocimiento de la literatura piurana. Sean bienvenidos a este tu canal que se está volviendo ya tu favorito. En esta oportunidad vamos a entrevistar a un grupo de jóvenes piuranos, hijos del sol y del desierto, que han tenido la genial idea de unirse bajo un ideal. Pero antes de entrar de lleno a presentarlos, ¿qué más que comenzar hablando de su obra para conocerlos, ¿no? Dicen, no, por sus obras os conocerán. En este caso, quisiera iniciar esta entrevista leyendo uno de los poemas de uno de los autores de este grupo, titulado Conflicto. Padre, nos morimos lentamente en esta habitación. Tú, por tu ocaso anticipado, y yo, por mi juventud enfermiza. Y mientras más nos abaten los días, mientras más se nos estrecha la vida, más terminamos odiándonos. Un día el tiempo terminará. Padre, quisiera no acabar este poema como sé que termina, conmigo yéndome, lejos, olvidándote con el tiempo, y tú, sin pensar en mí, más del tiempo debido, ocupando tu vida con nuestros afectos. Y con la lectura de este poema, damos la bienvenida al gran grupo Ataraxia. Bienvenidos, chicos, sean todos ustedes a El Hipocampo. Mi nombre es Antonio González y soy director de El Hipocampo. Iniciamos la entrevista un poco con la reseña de Ataraxia. No sé si pasamos la diapositiva. Bien, ¿qué es el Grupo Ataraxia? El Grupo Ataraxia es un grupo literario fundado el 26 de agosto de 2021. Es un grupo recién, es un grupo joven bajo la dirección de jóvenes universitarios. Tiene como objetivo principal la promoción y difusión de la literatura en la región Piura, así como la revalorización de los espacios culturales en el fomento de la creación literaria. Es un grupo joven que tiene una finalidad: llevar cultura. Llevar cultura y, más allá, despertar amor por la literatura. Este grupo actualmente está conformado por, si no me equivoco, 10 integrantes, 13. Chicos, a ver, uno de los grupos que me apoye. ¿Cuántos integrantes son ustedes en total? ¿Cuántos? 18. 18, wow. Entre ellos tenemos a Álvaro Torres, Gleti Villegas, Fiorella Gutiérrez, Isabel Espinosa, Efraín Holguín, Carola Iseca, Zafir Rosales, Daniel Carazos, Vini Yajahuanca, Pavel Castro, Hermeson López, Jorge González, Antonio Andrade, Pablo Guamán, Ana Lucía Ramírez, Javier Cubeñas y Alejandro Cuellar. En esta oportunidad están sus representantes, los jóvenes, el joven Antonio Andrade, Cuellar Varela y Jorge González. A ver, chicos, estoy hablando mucho, creo yo, así que doy paso a ustedes para que se presenten a los espectadores que nos están siguiendo en este canal. Bueno, justo. ¿Sí? Bueno, ya que está ahí, está mi nombre. ¿Sí me escuchan? ¿Me copian? Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Efraín, soy parte del grupo literario Ataraxia, soy uno de los miembros fundadores del grupo, que vamos desde el 2021. Bueno, con Ataraxia he estado casi activo en casi todas las publicaciones que hemos tenido, porque antes de esta publicación literaria, Criaturas, de este libro físico que lo tengo acá, tuvimos muchas publicaciones digitales, virtuales, entre plaquettes y revistas que hicimos convocatorias y tuvimos gran acogida, incluso llegaron a participar gente internacional y bueno, todo esto llevó a cabo aquí hasta
esta entrevista que tenemos con motivo de la publicación de esta antología y de este poemario que está aquí también. Bueno. Bien, Efraín, un gusto poder contar contigo, uno de los padres fundadores de Ataraxia, uno de los primeros, de los pioneros que decidió embarcarse en esta aventura. También tenemos al siguiente, creo que es Antonio Andrade. Antonio, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Un gusto con todos los que nos ven. Sí, en lo personal, a diferencia de Efraín, yo soy un miembro nuevo, se podría decir. Pero algo que me impactó del grupo fue la intención de reavivar pequeños espacios culturales dentro de la Universidad Nacional. Antes, en mis épocas, que eran un poquito más antiguas, siempre la Rotonda de Educación significó un espacio donde siempre se podían hacer eventos de cultura. Todavía yo recuerdo cuando se hacía cine histórico, o se hacían debates o presentaciones. Entonces la Rotonda siempre significó para nosotros, los antiguos de la universidad, un espacio donde se podía ser libre a través del arte, ¿no? Y dar un mensaje social. Entonces, cuando vi que Ataraxia se dedicaba a eso, pues como que revivió un poco la esperanza, ¿no? De que lo que hubo antes pudiese volver. Y fue así como me fui acercando a ellos, ¿no? Ya posteriormente me dieron la bienvenida y bueno, pues yo estoy agradecido por eso y desde entonces hemos estado compartiendo escritos y lo más reciente, pues como ya mencioné Efraín, es Criaturas, ¿no? Ya salen varios de esos poemas o microrelatos, ¿no? Lo personal, pues, yo soy de historia, no propiamente literatura, pero creo que el ser humano es multifacético, ¿no? Tiene varias dimensiones y creo que siempre es bueno explorar aquello, no limitarse a una sola cosa, ¿no? Y bueno, Ataraxia significó eso para mí y también para muchos, ¿no? Claro, qué bueno, ¿no? Que ustedes como grupo estén retomando ese espacio cultural que tal vez la universidad estaba dejando un poco de lado. Bien, tenemos ya un profesor de historia, como mencionan, ¿no? De historia e inglés. Y actualmente está escribiendo un libro escolar de historia regional piurana. Tengo entendido que es parte de tu tesis o es post-tesis. No, es tesis. Lo que pasa es de que es una tesis que se divide en dos partes, se podría decir. Propiamente la tesis, donde está toda la teoría, donde uno sustenta por qué quiere hacer un proyecto, y ya el proyecto en sí mismo. Entonces mi tesis es de escribir un libro, justo. Y la idea, pues, no es escribir un libro de historia piurana para que algún día se enseñe historia de Piura en los colegios, porque eso es algo que falta. Es para trabajar la identidad, ¿no?, cultural del estudiante y también conozca más su realidad inmediata, que es la región Piura, ¿no? Y con eso, pues, crear una especie de conciencia crítica en el estudiante, ¿no? Que sepa por qué la realidad de Piura es como hoy, a través del estudio del pasado. Pero también pienso que la historia no es solo entender el presente mejor desde el pasado, sino que también te dice por qué el presente es como es, y en ese sentido te señala caminos hacia donde la sociedad puede avanzar, ¿no? Entonces, claro, también una tesis que sin duda tendrá gran relevancia. Claro, una tesis que sin duda tendrá gran relevancia, digo, para la educación piurana. También tenemos el siguiente participante en esta noche, Jorge Miguel González Chávez. Jorge, preséntate ante nuestros televidentes, espectadores, más que todo. ¿Qué tal? Sí se me escucha, ¿no? Te escuchamos, Jorge. Sí. Listo. Bueno, primero quiero agradecer a la página, ¿no? Por la invitación. También quiero agradecer al público, ¿no?, que se está tomando este tiempo justamente para vernos, ¿no? Ver esta pequeña conversación literaria. Y sí, yo también soy uno de los miembros del grupo que no lleva mucho tiempo dentro, ¿no? Justamente, si bien es cierto, el grupo se creó en la universidad y justamente en la universidad hay un taller de creación literaria, el cual me permitió publicar en una de sus revistas virtuales, ¿no?, que tiene Ataraxia como proyecto.
y por consecuencia pude formar parte de este gran grupo, ¿no? Si bien es cierto, es un grupo que ahora hemos podido sacar nuestra primera edición en físico, ¿no? Y que nos importa quizás hacer un poco de actividad cultural por la poca falta de lectura que existe en Piura. Pero este grupo, al menos yo lo considero que es importante porque muy aparte de las actividades, considero que lo más enriquecedor es las reuniones, ¿no? Las reuniones que tenemos y en las cuales hacemos literatura, ¿no? Escribimos. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Agradecido por la invitación. A ti, Jorge, más que todo por aceptar participar en esta entrevista. Y a todos ustedes también, chicos, a los 4 que están representando en este caso a Ataraxia, al grupo literario piurano Ataraxia. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Y ahora damos pase a Carlos Alejandro Cuellar Valera. Sí, muchas gracias por el pase, Antonio. Es verdaderamente un gusto estar aquí para el Hipocampo, conversando un poco respecto a lo que hemos venido trabajando durante ya un tiempo y que ahora es fruto íntegro, inmaculado para, bueno, la gente, para la población piurana. Un poco de mí es que soy estudiante del 10º ciclo, ya en calidad de egresado, ahí con unos pequeños problemillas, ¿no? Producto de la huelga que casi todos los estudiantes hemos tenido, que no obstante ha sabido mantenerse en pie a lo largo de todos esos meses terribles, tétricos, ¿no? Sumergido en el trabajo, soy docente del área de lengua y literatura, ¿no? Gramática por un lado, literatura por otro, y que ha podido cultivar en las personas que ha conocido un gusto, quizás no exagerado, pero por lo menos una base lo suficientemente segura para que puedan entrar y complementarse en el mundo de la literatura. Formo parte de Ataraxia, de hecho no hace mucho, no soy de los más viejos, aunque me hubiese encantado formar parte del proyecto base, pero no quiere decir que no me haya sumado a este grupo, a esta integración, con todo el cariño y con toda la emoción que se requiere. De hecho, formar parte de la publicación de Criaturas ha sido verdaderamente un orgullo, una alegría completa que ha llenado una esquina de mi ser que anhelaba, por sobre todo, publicar un libro, ¿no? En la universidad, pues, ha estado bastante ausente este gran movimiento artístico por parte de no solo los docentes, sino también de los estudiantes, y que vaya que nos ha faltado agradecer. No, yo la verdad agradezco mucho a los jóvenes que ahora son colegas míos en Ataraxia, que se embarcaron en el proyecto, decidieron ponerle, como se dice coloquialmente, los huevos necesarios, decidieron ponerse ahí y decir, ok, necesitamos un grupo que se centre a la distribución cultural, a crear en el pueblo piurano, en los jóvenes, en los adultos, en los más viejos también, algo que los motive a encerrarse en el mundo de los libros y poder olvidarse un momento de sus problemas para poder así tener un poco más de paz, ¿no? Y la verdad estoy agradecido también a ti, estimado, por la invitación al grupo y a los 4 aquí presentes, porque representa mucho para nosotros, sinceramente. Eso significa que estamos en el camino correcto y que dejar huella, tal parece, no es tan complicado. O al menos eso es lo que esperamos. Gracias. A ti, Carlos, a ti también por participar en esta entrevista. Justamente este canal, el Hipocampo, y mi persona, buscamos siempre que de una u otra manera se demuestre que Piura no solo es la típica ciudad, ¿no?, donde vienen a las playas, donde se toma chichi, se come chifles, sino que Piura verdaderamente es una ciudad que tiene mucho talento
literario que tiene mucho que dar, que tiene mucha cultura, más allá de el ideario que se tiene de lo que es un poeta piurano, ¿no? Tal vez con sus famosas tradiciones piuranas o con sus gran típicas y fabulosas cumananas, sino que existen poetas que actualmente que dan un empuje desde las sombras a la literatura piurana, y ustedes jóvenes, los 4 y todo el grupo, son una muestra clara de esto que comento en estos momentos, ¿no? Y aprovechando, a todas las personas que nos están viendo, los invito a que compartan la página, compartan la entrevista a sus amigos o a aquel joven que creen que le puede interesar la literatura, incluso aquel joven que no le gusta la literatura, tal vez ingresa por mera curiosidad y puede ser el enganche para que descubra el fabuloso mundo de la literatura. Tengo entendido que ese es uno de los objetivos también del grupo Ataraxia, enganchar a los jóvenes en la literatura, transmitir esa pasión, ese amor por las letras. Nos están mandando saludos para Efraín de Justin, espero haberlo leído bien, Justin Cruz. También les mandan saludos a Carlos Alejandro Cuellar de FA, así aparece en el nombre de esta persona. El poeta Ricardo Santiago Mus, un poeta suyanero, un gran poeta suyanero, también nos está saludando. Jóvenes, saludos a la nueva jornada generacional de escritores. Él es un gran poeta suyanero. Bueno, un saludo también en este caso para mi persona. Saludos, estimado Ricardo, un gran abrazo a lo lejos. Britney Coffee creo que es una de las integrantes también del grupo, si es que no me equivoco, ¿verdad? ¿Chicos? Sí, Britney es también miembro del grupo. Así es. Un gran saludo, Britney, nos hubiese encantado también tenerte en la entrevista. También me manda saludos de nuevo Sophie Rosales, nos manda aplausos. Pedro Pablo Viera, saludos para todos los integrantes de Ataraxia. La Casa Cultural de Musuñán también les manda saludos a todos, chicos. Bien. Después de habernos tomado este break para brindar los saludos, ¿no? Un poco conocernos e integrarnos, entremos de lleno a la entrevista. A ver, jóvenes, en primer lugar, ¿por qué el nombre Ataraxia? De todos los nombres existentes, ¿por qué escogieron Ataraxia? ¿Sé quién desea participar? A ver. Sí. Bien. Si bien es cierto, ¿no? El grupo surge justamente después del proyecto que se inició dentro del instituto, que fue el taller de creación literaria, ¿no? Al momento de que en ese entonces el profesor propuso crear un grupo, se vio también el nombre, y en esa reunión se quedó justamente en Ataraxia, ¿no? ¿Y por qué Ataraxia? Porque si bien es cierto, la palabra misma tiene un significado de un estado de calma, ¿no? De tranquilidad. Y lo que sí el grupo tiene muy claro, ¿no? Es que, y mis compañeros me darán la razón, es que al momento de escribir existen dos facetas, ¿no? La primera es en la que tú lanzas tus ideas al papel, ¿no? Escribes la historia tal cual, la creas conveniente, y después viene la otra faceta que ya es justamente corregir, ¿no? Lo que tú has creado. Y justamente para hacer esto se necesita un estado de tranquilidad, de calma, para, si es en caso de cuento, ¿no? Revisar las oraciones, si es en caso de la poesía, de los poemas, revisar, ¿no? Los versos. Entonces, justamente a raíz de eso también viene lo que es el nombre, ¿no? Ataraxia. Es un grupo que pasa justamente por estas dos facetas y considera muy importante la última, y eso es lo que siempre mantenemos en todas las reuniones que tenemos.
Ok, entonces podemos decir que estas dos facetas que ustedes tienen, o estas dos fases, más que todo, más que facetas, estas dos fases que ustedes tienen para escribir, son las que de una u otra manera brindan identidad al grupo Ataraxia. Sí, Ok, entonces como que van ustedes de la mano con un poco lo que decía Chesper, ¿no? Escribe, tienen que tener dos cajones, ¿no? Uno para... Y escribir todos los días, y en uno poner buenos poemas, y otro poner muy excelentes poemas, o malos poemas y buenos poemas. Y así van ustedes decantando sus escritos, por lo que entiendo de lo que me has explicado, ¿verdad? ¿Hola? exacto. Sí, bueno, sí, de acuerdo a lo que siempre se publica, ¿no? Y esto me hace recordar también al escritor García Márquez, ¿no? Uno cuando publica nunca publica, ¿no? La versión final, sino la versión que tú consideres que es la que está apta para publicar, ¿no? La que tú crees, la que tú sientes de que se debe publicar, porque si bien es cierto dentro de la creación, nunca se puede llegar a una versión final de un texto, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo siempre está sujeto a cambios. Claro. Claro, y sobre todo cuando el autor escribe un texto, el texto deja de una u otra manera de pertenecerle al autor para que lo interprete el lector, y al final el lector es el que tiene la última palabra sobre lo que quiso decir ese autor. Y al final siempre va a tener alguna que otra corrección, capaz, porque tiene muchas interpretaciones, sobre todo en el caso de los poemas. Bien, ahora, ustedes me comentaban que el grupo Ataraxia surge por un taller de literatura. Pero claro, como docentes nosotros sabemos que una cosa es un taller y otra cosa ya es un grupo. ¿En qué momento da ese gran salto de taller a grupo literario? Bueno, ahí los integrantes que formamos parte del taller, bueno, recuerdo que estaba Álvaro, Aleli, Fiorella. Nuestras reuniones cotidianas del taller presentábamos nuestros textos, leíamos los de nuestros compañeros y nos destrozábamos los textos unos a los otros, como lo venimos Con haciendo maldad, aún ahora, con maldad, con mucha ira. Y bueno, ese proceso fue creándose, ¿no? Y durante ese tiempo sacamos la primera antología virtual, que fue literatura. Creo que salieron 2 números, si mal no recuerdo. Y bueno, entonces surge la idea de formar este grupo literario con un poco más de compromiso y de enfocarse más en la literatura, traerlo a nuestras vidas, ¿no? A nuestra rutina de parte de cada uno de los miembros. Y bueno, se da esta propuesta. Teníamos referencias de otros grupos literarios de Piura, como Tertulia Cero o el grupo Plazola Merino, el que formaba parte el profesor Javier. Entonces decidimos empezar esta aventura y fue creciendo. Y de hecho el grupo ha ido creciendo bastante, diría yo que mucho el último año, el 23, porque con las nuevas ediciones, con los chicos que se fueron integrando, hemos tenido diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, diferentes ganas de querer salir, de quizás ya no estar solamente atados a la universidad, sino empezar nosotros mismos a autogestionarnos, y de esta forma logramos sacar la publicación de Criaturas, que fue una completa autogestión, y se lo debemos a todos nosotros y bueno, desde los que estamos desde el principio, los que se han ido integrando, y sobre todo pienso yo que gracias a las nuevas personas que han ido formando parte del grupo, que se han ido llegando, es que el grupo es lo que es ahora. Y eso, así llegamos hasta hoy. Claro, justamente aquí el poeta Ricardo les plantea la pregunta. ¿Su nueva generación tiene el instinto parricida, con las anteriores generaciones,
o tiene una actitud cordial y pacífica con sus integrantes? ¿Quién podría responder al poeta? Al poeta. Desde mi punto de vista, yo creo que nuestra generación, si lo podemos llamar generación que está empezando, es hablar muy fuerte, ¿no? No tenemos absolutamente nada en contra de las generaciones anteriores. Son más fuentes de inspiración. Podemos tomar muchas cosas de la gente que ya ha estado y también innovar y traer nuestras propuestas. No, para nada, antes de esta pregunta, para nada se tiene la idea de un conflicto. Es apoyo, es más, agradecemos a los autores que asistieron a nuestra presentación. Y a los que no pudieron, cordialmente nos agradecieron la invitación por los internos y bueno, nos desearon éxitos. O sea, ha sido esa idea de apoyarnos mutuamente con la literatura piurana y seguir creciendo, aportar lo nuestro, respetar lo que ya existe y tomarlo como inspiración. Qué bueno que generen esa unión entre los escritores piuranos, que sea un grupo que más que separarse, que busque de una u otra manera ver el panorama completo. Eso dice mucho de ustedes, chicos. Pero sí me queda cierta duda. Ahora ustedes, como comentaron, iniciaron como un taller de la Universidad de Piura, una de las grandes universidades que tenemos. Posteriormente, tengo entendido que ustedes ya están terminando la universidad. Así que me vienen dos dudas a la mente. ¿Se va a mantener el grupo Ataraxia posterior a su egreso de ustedes? ¿Quiénes va a haber existen semilleros del grupo? Y la siguiente pregunta, si el grupo Ataraxia, si los integrantes del grupo Ataraxia ya son egresados de la Nacional, ¿podría ingresar al grupo literario estudiantes de otras universidades, ya sea la UDEC, la UPAU o la Vallejo? Sí, sí, justamente somos un grupo, ¿no? Que por el momento también pertenecemos al instituto, ¿no? Pero eso no quiere decir que seamos muy cerrados con respecto a la participación de los integrantes que quieren formarlo, ¿no? Incluso, de hecho, tenemos chicos que no son parte de la universidad como estudiantes, que creo que es Daniel Carazas y Carolay también, que no pertenecen, no estudian en la universidad, pero sin embargo forman parte del grupo. Este es un grupo literario que más allá de tener alguna conexión con la Universidad, ¿no?, Nacional de Piura, es un grupo de chicos que escriben y que por consecuencia les gusta hacer literatura y que se piensa mantener, ¿no?, haciendo proyectos, escribiendo, ¿no?, sobre todo, y apoyándonos, porque si bien es cierto, de una forma u otra estamos, ¿no?, aportando y queremos ser parte también de lo que es dentro de la historia, ¿no?, de la literatura. Qué bien, entonces tenemos Ataraxia para rato, ¿verdad? Sí, esperemos Qué que sí. Qué bueno, entonces se podría entender que ya existen, o sea, integrantes de ustedes están, digamos, en los primeros ciclos de la universidad o tienen ya relaciones con los nuevos cachimbos, tal vez, que están formando parte del grupo, o cómo mantendrían vivos ustedes Ataraxia. Es decir, por ejemplo, supongamos que un joven poeta que vea la entrevista quiera formar parte de su grupo, ¿cómo podría ser? En otras palabras. Sí, respecto a ese tema, hubo un tiempo, de hecho, en el que yo ingresé a Ataraxia, en el que no era necesario, por ejemplo, postular o presentar algún escrito previo o decir, no, sí, yo he estado aquí, allá y toda la cuestión. Y eso es algo que me facilitó a mí el ingreso a Ataraxia y es algo que agradezco. No obstante, al momento que hemos ido avanzando como grupo, hemos ido también consolidando algunas ideas, por ejemplo, de que si algún estudiante o algún joven, como tú dices, que es poeta,
y tiene su propia creación literaria y tiene sus propios escritos y es auténtico, tiene un nivel de compromiso superior con la literatura, como todos los que integramos a Ataraxia, se va a permitir la unión. Es cierto, sí, por supuesto, no hay ningún problema. No obstante, dado que la literatura no es exactamente ni de ninguna región, ni de ningún lugar, ni de ningún país, hasta que está lograda como tal, esto recuerdo que lo dice José María Gaona, y lo que nosotros estamos pretendiendo como grupo es lanzar una convocatoria, esperamos que pronto, de acuerdo a lo que podamos ir pues hablando, para poder recopilar, llamar, unir, unificar, como quieran llamarle, a más jóvenes que estén encaminados por esto, porque la verdad es que es cierto que somos 13, 14, 15, quién sabe, quizás hemos sido más, pero nunca son suficientes las cabezas que pueden pensar en un mundo increíble del cual podemos hablar. Y miren, 13, 14 cabezas juntas han podido crear criaturas. Bueno, también hay que tener en cuenta que un libro no se crea, un libro no se crea, un libro se escribe, un libro se siente y llega desde lo más profundo del alma, es un pedazo de todo lo que somos nosotros. Entonces, 2 cabezas más, 3 cabezas más, 4, 5, las que sean, siempre serán bienvenidas, claro está, si es que se realiza una convocatoria a la cual le estamos invitando claramente a todos aquellos que estén interesados en formar parte de nosotros. Bien, qué buena respuesta. Entonces queda claro su apertura hacia los más jóvenes, ¿no? Ya sean de otras universidades, ya sean de institutos. ¿Y existirá algún límite de edad para ingresar o alguna edad en la cual se estarían actos para ingresar? No sé, un joven de 13 años, por ejemplo, podría ingresar, o un señor de, no sé, 40 años. ¿Existe un lapso, un intervalo de edades para formar parte de Ataraxia? Creo que esa es una cuestión que no ha surgido dentro del grupo en realidad. No lo hemos pensado porque, al igual que mencionó Cuellar, la literatura no es de una región, tampoco creo que la literatura sea de una edad en específico. Porque, bueno, si bien es cierto que en el grupo hay personas entre 18 y 29, 30 años, no ha sido un factor realmente. Y no creo que lo sea en futuro. Así que, y bueno, sí. Continúa, Sí, por favor. continúa. Dale. Bueno, siguiendo lo que decía Cuellar, esta edición de nuevos integrantes es magnífica porque ha sido la que ha permitido que lleguemos donde estemos y entonces no somos cerrados en ese punto, ¿no? Si alguien quiere formar parte del grupo y, como mencionaba mi compañero, tiene esa dedicación, bienvenido sea. Qué bien porque queda un poco claro más su apertura, pero también queda pendiente, ¿no? A partir de esta pregunta, un poco que limiten esta parte, tal vez, no sé, tal vez escolares pueden quedar aún exentos, tal vez solo sea por universitarios, para adelante. Igual queda la idea para que como grupo se aclare. Ahora, entrando de lleno ya a su última obra, ustedes han publicado, por lo que tengo entendido, 2 obras, ¿verdad? Que son justamente las que tengo ahorita en mis manos. Si es que se logra ver en la pantalla. ¿Sí se ve? ¿Sí se logra leer? Es justamente la obra Mascarillas en Adopción y su última publicación, Criaturas. En esta entrevista quisiera centrarme más que en Mascarillas en Adopción, en Criaturas. En primer lugar, ¿por qué el título Criaturas? El título fue complicado de elegir porque cuando estábamos proponiendo los títulos salieron muchas ideas y nadie al final dábamos con una que nos guste a todas. Pero resulta que tenemos una plaquette llamada Criaturas, una plaquette que salió en una Navidad, si mal no recuerdo. Y pues ese nombre nos gustó bastante porque representaba, y al hacerlo, si nos ponemos a pensarlo, son como
nuestras criaturas, nuestros hijos, nuestras creaciones que han salido de nosotros para llegar a los lectores y a donde pueda llegar. Entonces, así surgió el título. Entonces ustedes conciben la literatura como hijos de ustedes. Como hijos, es algo que internamente en el grupo lo decimos bastante, nuestros hijos. Y bien, obviamente porque se toman su tiempo para criar el texto, amamantarlo, darle cariño, amor, comprensión y ternura. Y después mostrarlo al mundo. Esto, hijo, ve a la luz. Anda, vuela. Anda, vuela y sé muy libre. bonita imagen. Vuela, sé libre, hijo mío. Sé libre. Bien, entonces inician ustedes con criaturas, no, digamos que este es el libro, por ser el último, se puede decir que es el libro principal que tienen. ¿O no? O sea, porque ustedes tengo entendido que también tienen creaciones online, ¿verdad? Sí, tenemos varias publicaciones online y podríamos tomarlo como el principal Criaturas ahora mismo porque fue nuestra primera publicación física y el proceso de armarlo, que fue un proceso manufacturado de parte de nuestros integrantes, le da cierto feeling, cierto sentido más de pertenencia porque fue un mes durante casi todo enero que estuvimos realizando los ejemplares, ¿no? Toda la organización, desde la impresión, el armado, el pegado, el corte, la diagramación, fue hecha por nosotros. Entonces, yo sí lo diría que es nuestra publicación principal por todo el esfuerzo que conllevó y por toda la historia que hay detrás, ¿no? No es solamente esto, sino es toda la historia que hay detrás, todas las publicaciones anteriores, lo que nos llevó hasta aquí, lo que hace de Criaturas una publicación que apreciamos mucho. Claro, una creación que se ha ganado un corazón muy principal en la narrativa piurana por la profundidad de sus textos. Y ya que hablamos de los textos, quisiera que me cuenten un poco cómo surgen algunos de estos textos, si es que tengo el atrevimiento y me permiten leer uno. O por ejemplo, el poema con el que inicié la entrevista, Conflicto, del poeta Antonio Andrade. No sé si podría contextualizar cómo surge este poema. ¿Qué es lo que da luz? ¿Qué es lo que brinda la inspiración para crear este poema? Me has tocado un poema que quizás es un poquito difícil de abordar, ¿no? Porque quien lo pueda leer va a ver que trata de una relación un poquito conflictiva entre un padre y un hijo, ¿no? Incluso acá con los ataraxios, cuando lo escribí, ¿no? Porque como bien resaltaba Jorge y Efraín, nos apoyamos entre todos, ¿no? Entonces tratamos de hacerlo mejor de lo que era. Y estaba como un poco sintiéndome culpable porque estaba hablando de un padre, ¿no? Y normalmente, pues, cuando uno habla de un padre o de un familiar, puede resultar un poco incómodo y quizás incorrecto, ¿no? Abordar ciertas emociones que bueno, pues quizás a veces uno se pregunta, ¿no? Tú como hijo no deberías tenerlas, no deberías expresarlas, ¿no? Pero precisamente también quería mostrarles otra cara, ¿no? De a veces lo oscuras que pueden ser también las relaciones familiares, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Es un poquito delicado, ¿no? Hablar de eso, pero básicamente creo que lo que me gustaría comentar quizás es la parte final, porque es un poco realista, ¿no? En cierta manera, a mí me ha pasado, ¿no? Que ya mi padre está en una avanzada edad y bueno, pues a mí me tocó muy sentidamente el fallecimiento de mi madre. Entonces, bueno, generalmente pasa que cuando ya fallece tu madre, a veces los padres buscan una nueva relación, una nueva pareja y eso no hay ningún problema. Pero, y por eso la parte pues más acabada diciendo, ¿no? Que mi padre no pensará mucho en mí porque ya tiene nuevos afectos en los cuales ocupar, ¿no? Su corazón, sus sentimientos. Y que ante esa situación, pues a mí lo que me quedaba era simplemente seguir y quizás olvidarme con el tiempo, ¿no? De toda la pérdida, ¿no? Que supuso
la muerte de mi madre, ¿no? Y también porque ya había llegado a una edad bastante avanzada, ¿no? En la que, bueno, ya uno tiene que abrir su camino, independizarse, ¿no? Entonces era como una despedida entre un padre y un hijo, que ambos están pasando etapas distintas de su vida y esas etapas los llevan a separarse, a dividirse, ¿no? Entonces va más por ahí, es como una despedida silenciosa, una despedida que se ocupa en nuevas cosas que pasan en la vida y cada uno está viviendo su vida a su ritmo, ¿no? Pero ese ritmo los hace distanciarse, los hace separarse, ¿no? Bien. Eso es más o menos, ¿no? También yo noto en tu poema cierto grado de nostalgia, de tristeza, de un amor que no se busca plasmar del todo, pero que está entre líneas. No sé si me permites releerlo para las personas que recién se están conectando. Sí, perfecto. O si gustas leerlo tú, sería también genial que lo lea el propio autor. No, mejor declamador eres tú, léelo tú, de verdad. Soy mejor escribiendo que declamando. Ok, al conflicto de Antonio Andrade. Padre, nos morimos lentamente en esta habitación. Tú por tu ocaso anticipado, yo por mi juventud enfermiza. Y mientras más nos abaten los días, mientras más se nos estrecha la vida, más terminamos odiándonos. Un día el tiempo terminará. Padre, quisiera no acabar este poema como se termina, conmigo yéndome lejos, olvidándote con el tiempo, y tú sin pensar en mí más del tiempo debido, ocupando tu vida con nuevos afectos. De Antonio Andrade. Ciertamente hay un toque de nostalgia, de una tristeza ante esta separación, porque al menos lo que se logra entender en el poema, ambos, tanto padre como hijo, se sienten mucho cariño, pero ambos están en caminos distintos. Un poema sin duda que transmite mucho sentimiento y mucha originalidad, sobre todo porque muchas veces, muy pocas veces se toma, ¿no?, el tema del padre en los poemas. Mayormente siempre es la madre, y pocas veces se hablan de lo que puede sentir la relación de un hijo con su padre. Sí, en general la mayoría de mis poemas son nostálgicos, se podría decir. Entonces como que ahí también a veces hay una dualidad porque cuando la gente me trata solemos conversar de todo, pero ninguno de mis escritos refleja eso, sino más bien un poquito de sentimientos densos que nunca expreso, ¿no? Y que bueno, la poesía canaliza, ¿no? Pero sí, en general casi todas mis líneas nostálgicas, se podría decir. Qué bien. Otro poema que también me llamó la atención es de Efraín Holguín, Efraín Holguín Ruiz, con su poema Otoño. Efraín, coméntanos, ¿cómo surge esta inspiración para el poema, para este poema? Ok. Otoño es un poema muy especial para mí, por muchas razones, que cuando lo escribí, no lo escribí como poema. Lo escribí como cada persona escribe algo para desahogarse, porque antes de entrar al taller y antes de que se forme el grupo, no escribía de forma planeada para que estas palabras se conviertan en poesía o en narrativa. Entonces tengo muchas cosas escritas que son una forma de desahogo. Y durante ese tiempo, fue pandemia, creo, estaba terminando el encierro y yo había regresado de Piura a mi pueblo Chalaco. Y bueno, pues un poco de nostalgia porque había dejado cosas, las cosas habían cambiado mucho y estaba empezando nuevas. Y bueno, lo escribí de ahí y está bueno, inspirado en la música de Spinetta, que escuchaba mucho durante ese tiempo. Quizás ahora lo he descuidado, pero durante ese tiempo era mi autor favorito y me inspiraron esas líneas. Y lo siguiente, por lo que es especial, es que este fue el primer poema que publiqué en Letra Azul número 1 en julio del 2021. Entonces fue como que el primer hijo que vio la luz de parte mía, porque nunca antes se me había pasado por la cabeza subir algo, y tampoco
pensaba que iba a llegar a estar en un libro. Entonces llegó así y estoy muy contento de que esté aquí en Criaturas. Lo seleccioné para que esté aquí justamente por eso. Porque fue el primero, porque fue una motivación, por el recuerdo y el contexto que vivía en ese entonces. Bien, ¿podrías deleitarnos con tu poema leyéndolo? Claro. Ok, voy. Otoño. Ajena sensación, un duelo. Lo que quiero, lo que encuentro. El son que busco y que frente a mí se opone. Ostensible, eterno. Tu dulce trova, el ritmo de tus acordes. Voces celosas del camino que me llevan a otro extremo. Donde soy sueño, donde soy éter. Donde soy el olvido de un río. Una hoja mansa en otoño. Dulce otoño. Desorbitado, no puedo sostener el ritmo, el fugaz sentimiento de encontrarte. Casualidad, destino, lluvia. Fluye melodía, llena mi pecho y florece en mí. En la armonía de tus notas, no soy carne, no soy viento. ¿Barro? Tal vez. Y ese es Queda otro. con esa inquietud, ¿no? ¿Qué es la persona al final, después de todo? Un poema incluso, si es que se puede ver de otro ángulo, hasta filosófico. Podríamos, como mencionaste al principio, la poesía tiene esta facilidad de que cada intérprete puede tener sus ideas de cómo ha vivido el mundo y darle ese significado a lo que lee y lo que le aporta en ese momento. Claro, claro que sí. Por ejemplo, en ese momento me dicen, no, este es un poema filosófico, habla de la esencia de la persona, de una u otra manera. Y al mismo tiempo se plantea una complejidad de lo que es la vida. Muy bonito poema, Efraín, te felicito. Gracias, me alegra que te haya gustado. Gracias. Y dejando un poco ya la narrativa, la poética, perdón, tus libros también encajan dentro de la narrativa. Y sobre la narrativa, tenemos microcuentos, cuentos tal vez un poco más amplios, que pueden pasar como relatos cortos. Pero hay un microcuento en particular que siento que es importante que las personas que están viendo la entrevista lo conozcan. Me refiero al cuento Conservación del autor Jorge González. ¿Jorge? Sí, hola, acá estoy. Bien barrio, tú bien barrio, habla. Justamente me fui por un rato, ¿no? En los pensamientos. Y bueno, sí, es un cuento corto que desde mi punto de vista lo considero muy importante porque al momento en el que yo inicié el proceso creativo, ¿no? Yo llegué pues, ¿no? Con la ilusión de hacer un poema, pero lamentablemente no se pudo, ¿no? Porque se me facilitó desde un inicio abarcar un poco más la narrativa, ¿no? Estoy trabajando en hacer poesía, pero la mayoría de mis textos publicados, a sección del último donde sí me arriesgo, ¿no? A hacer poesía, ese texto es muy, muy importante porque surgió justamente en una de las reuniones con el grupo, ¿no? Yo no tenía imaginado la extensión de este texto fuera tan corto, porque tenía muchas más ideas en mente para esta historia, pero al fin y al cabo me gustó cómo quedó, me gusta cómo queda, y pues estoy muy agradecido también de que te haya gustado este texto, ¿no? Espero que les guste de todo corazón, ¿no? Les agrade y muchas gracias nuevamente por la invitación. Ahora, cuando lo leí me surgió una pregunta. La Beatriz de tu cuento,
se relaciona con la Beatriz de Dante Alighieri? ¿O son personajes totalmente distintos? Bueno, quiero dejar esa duda, esa pregunta sin responder, ¿no? Porque si bien es cierto, algunos microrrelatos, incluso dentro de la narrativa, suelen ser a veces muy, muy poéticos, y sobre todo los microrrelatos son mucho más interpretación, ¿no? De repente yo te puedo decir de que no fue inspiración de ese personaje, ¿no? Y pucha, ese comentario le choque a otras personas, ¿no? Que lo han leído. Entonces prefiero dejar que ustedes interpreten, ¿no? En base a ese cuento. Bien, Muchas no sé gracias. si me permites leer al menos el final, o te gustaría que se lea toda tu obra, porque no es tan largo el cuento, creo que sí pues, se podría dar. Claro, no, no. En tal caso. Más bien sí, quería pedirte un favor. Creo que me gustaría leer 2 haikus. Ah, dale. Claro, porque justamente para dejarlos, ¿no? Con la intriga del cuento y adquieran el libro, ¿no? Y lo puedan leer, lo disfruten. Sí. A ver, te ¿Se puede? escuchamos. ¿Se puede? Sí. Listo. En esta ocasión me gustaría leer estos 2 haikus que se han publicado justamente en la revista, ¿no? Que hemos presentado, Mascarillas en Adopción. Es un libro también muy interesante porque la mayoría del grupo y de los que participan acá se están arriesgando en hacer este tipo de poesía, ¿no? Que son unas propuestas muy interesantes. Hay antipoesía, poemas del silencio, ¿no? Etcétera. Y bueno, en esta ocasión yo me he arriesgado con estos 6, 7 haikus que he logrado publicar ahí. Ahora sí, para no demorarme mucho, voy a leer el primero. Haiku número 12. Como una niña se esconde asustada la blanca luna. Haiku número 4. ¿Por qué ocultaste tus miedos con sonrisas y no con tus ojos? Muchas gracias. Muy bien, Jorge. Felicidades, felicidades. Y antes de pasar al último autor, que sería en este caso el autor Cuellar con su cuento, tenemos unos más saludos. Saludos a Javier Vilches, que entiendo que es digamos, su padre fundador. Saludos, también dice Kiara Mendoza, mis respetos para el grupo literario Ataraxia, sigan con éxitos, chicos. Les plantean también una pregunta que lo podría iniciar comenzando Cuellar. ¿Qué grupos peruanos o extranjeros admiran? ¿Qué grupos literarios peruanos o extranjeros admiran? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Bien, en Ataraxia me he llevado yo la grata sorpresa de que los chicos, además de ser escritores, son personas bastante cultas en el ámbito académico. Y una que otra vez hemos conversado respecto a grupos literarios de 1970 que son nuestros favoritos. Obviamente son grupos de Lima porque son los que han tenido una mayor influencia luego en la literatura piurana y demás. No sé si ustedes recordarán, pero existían 2 grupos que eran los que se encontraban en la cúspide, y es primero que nada al grupo Poetas del Pueblo y luego el grupo intelectual 1 de Mayo y Liberación. Si más no me equivoco, el primer grupo que mencioné, que es Poetas del Pueblo, nosotros, bueno, personalmente, como lector, había leído bastante la revista Cuadernos Trimestrales de Poesías, y eso es muy curioso, porque alguna vez habré comentado algunos de los poemas en alguna de las reuniones que hemos tenido, y es que
a pesar de que el grupo nace en 1970, es decir, Poetas del Pueblo, este número aparece como un preámbulo del mismo grupo en el año 1940, es decir, 30 años antes de la institución oficial del mismo. Entonces, el que grupos nuevos de esta época hayan surgido prácticamente de la nada nos llevó a pensar, ¿no? ¿Y qué nos hace diferentes de ellos? ¿El hecho de salir de la nada o el hecho de que con la nada podemos trabajar y hacer nuevas obras que puedan calar dentro del público? Y es entonces que, como una idea completamente dicotómica a lo que grupos anteriores han realizado, pues hemos podido llevar a cabo este proyecto. Ahora, si hablamos de literatura piurana como grupos piuranos, no estoy completamente enterado, no creo que esto sea un grupo, pero creo que en realidad es una generación que es estirpe púrpura. Si nosotros hablamos de estirpe púrpura, son poetas, son escritores, redactores, narradores, que sí se encuentran presentes dentro de nuestras lecturas actuales, y que de una u otra forma obviamente han inspirado nuestro presente como escritores y como lectores, claro está. Entonces, el grupo, si bien es cierto, somos de jóvenes, esto no quiere decir que por otro lado dejemos de lado la historia que viene antes de nosotros y que por obvias razones nos caracteriza y de alguna u otra forma nos ha representado con garra de oro, ¿no? Claro, hay que siempre revalorar aquellos que fueron las bases, ¿no? En este caso como dices tú, de la generación de Púrpura, salieron grandes maestros de ahí. También saludan, felicito William González, dice: felicito a estos jóvenes por mantener el entusiasmo de escribir en el mundo de la poesía, virtud tan valiosa como necesaria que hoy más que nunca se necesita. Brigney, saludos al señor William. Brigney también nos comenta unos corazoncitos. Peloti Parra, hija del poeta sollanero Ricardo Parra, también nos manda saludos. Felicidades para el grupo poético. Y también nos comenta ella, ¿no?, una pregunta que ya les había planteado, ¿no?, en el inicio. ¿Es grupo de jóvenes o también de todas las edades? ¿No? Un poco para que lo piensen y como que probablemente tal vez unas bases para la integración de su grupo para el futuro. Bueno, también nos comenta, acá tenemos al poeta Julio César Salvador. Felicidades, poetas y escritores. Es un poeta de Sullana también. Justin también nos comenta felicidades. Kiara plantea una pregunta: ¿cuál es su opinión sobre la importancia de preservar la literatura clásica en la educación actual? Creo que, Cuellar, tú que eres docente de literatura, podrías darnos luces sobre este aspecto. Igual creo que los demás también son docentes de literatura, excepto Antonio. Pero no sé, comenzamos contigo tal vez, o le das paso a alguno de tus compañeros para que lo comente. Yo brevemente podría dar algunos puntos generales por si es que alguno de mis compañeros se agrega, ¿no? Desde mi perspectiva como docente siempre he pensado que los estudiantes están rodeados de libros, pero no están interesados en ellos. Dice un dicho que vivir la vida sin vivirla plenamente es como estar rodeado de una biblioteca y no tocar ninguno de ellos. Es más, ni siquiera interesarse en saber qué es lo que dice la pasta del mismo. Entonces, hacer que los estudiantes de la época actual, es decir, de la educación actual, que es la que nos importa, estén interesados en la literatura clásica, es sobre todo una necesidad que debemos cubrir de allá. Por ende, la importancia sería, por ejemplo, conexión con la historia y con la cultura, desarrollo del pensamiento crítico, que es súper importante y que lastimosamente no se encuentra en todos los estudiantes. Luego, la ampliación del vocabulario, que obras maestras como lo son Ulises, como lo son obras como Moby Dick, luego está la Divina Comedia, entre otras, tienen un lenguaje, un bagaje literario, un bagaje de vocabulario tan amplio que a nosotros como individuos, quieran o no, nos dan una sensación de entereza,
como si conociendo más palabras pudiéramos tener mucha más oportunidad de describir el mundo que nos rodea. Y claro, imagínense siendo estudiantes, ¿quién no quisiera eso? Ahora, una característica muy importante que yo creo por la cual la literatura clásica debe perdurar es la valoración de la diversidad de perspectivas. Estos se preguntarán, ¿pero por qué? Porque la literatura clásica no es una época, es la suma de todas las épocas que ya ocurrieron y que son libros que se han logrado mantener a lo largo de la existencia como símbolos, como lo mejor de lo mejor, y sea una obra del siglo V o una obra del siglo XIII o una obra del siglo XVII, como quieran, pues nos va a permitir entender la diversidad de las perspectivas que han tenido los autores y cómo es que la gente de dichas épocas, obviamente, ha podido vivir de alguna forma. O sea, lo que debemos saber, o algo que sabemos sin lugar a dudas, es que la literatura, sea la persona quien escriba, tiene muchas representaciones o tiene mucho que ver con la forma de vida o la forma de vivir que tiene la gente de la cual pertenece, ¿no? Sí, tienes total razón. Yo sí considero que en las escuelas deberían tener los estudiantes un acercamiento al menos a las grandes obras literarias. Es una pregunta muy interesante. Hay más profesores de literatura en esta entrevista, no sé qué comentarán los demás frente a esta pregunta. Bueno, tienes la opinión de un programador. No soy esencialmente literato, no he estudiado una carrera de literatura, sino estudié ingeniería informática. Y bueno, a eso me dedico. Pero desde mi punto de vista, lo que menciona Cuellar es cierto, que tenemos un montón de libros y no los leemos, porque quizás la forma en cómo nos plantean acercarnos a la literatura en el colegio está muy difícil, quizás muy encasillada, de tal. Hola. Creo que se le fue la señal al autor. Se le fue la señal. Bueno, pues tal vez el Creo profe que se murió Ahí mi está, señal. regresó. ¿Me escucha? Sí, ya regresaste. Ya, te escuchamos. Vale, sí, lo que decía es que nuestra forma de acercarnos a la literatura debería, en cierta medida, replantearse, quizás Se volvió a ir su señal. los clásicos para el... ¿Hola? Sí, ya. Te vamos escuchando un poco de nuevo. Replantearse para los clásicos. Fue el último que escuché. No sé los demás. Replantear los clásicos como ese punto al que debemos llegar ya en un momento en el que tenemos cierto contexto de la literatura, porque son clásicos por algo. Son clásicos porque han marcado generaciones, ¿no? Y quizás la forma de replantearlos sería interesante. Y esperamos que en algún momento Criaturas se convierta en algún clásico o en algún plan lector, en alguna institución, porque sería algo contemporáneo. Y igual los textos de todos los escritores contemporáneos sería genial que pasen a estos planes lectores de la educación para que sepamos más en qué contexto vivimos ahora, ¿no? Porque tantas cosas que están pasando en el país ahora mismo, quizás mis amigos que son docentes y están más cercanos a la educación conocen un poco más qué se está leyendo, qué se está diciendo ahora, pero pienso que debería estar eso. Claro, y desde el punto de vista tal vez de la historia, de los historiadores, ¿qué tan importante será el replanteamiento de la literatura clásica? Porque si hablamos de literatura clásica, hablamos también de la historia. Porque literatura contemporánea más que todo la actualidad. La literatura clásica, ya entramos al ámbito también de la historia. A ver, el profe de sociales, ¿qué comenta al respecto?
Yo creo que podría comentar algunas experiencias personales mías en el colegio, ¿no? Bueno, algo que he notado, creo que tal vez otros también, es de que al menos en el colegio siempre estamos atiborrados de lo que es la narrativa. Y yo recuerdo pocos, de verdad, muy pocos momentos que mis profesores de literatura, por ejemplo, se podían analizar un poema en clase. Y bien como dicen, cuando uno escribe, no es solo lo que, obviamente no es lo que el autor trata de transmitir, sino lo que le hace sentir al lector, ¿no? Y ahí se entretejen también las interpretaciones que puede llegar el lector sobre el poema, ¿no? Entonces a veces un poema no es solo los contenidos, sino lo que hace sentir al lector cuando éste lo lee. Pero a mí me hubiese gustado que, por ejemplo, leyéramos un poco más de poesía, ¿no? En clases, y juntos lo dialogáramos, o el profesor planteara una postura crítica ante el poema, ¿no? Y nos enseñara diciendo, no, mira, en esta parte del poema, ¿no? Como que había esta intención de comunicar, o cómo lo entiendes, cómo lo sientes, ¿no? ¿Qué es lo que te hace sentir cuando el autor lo expresa de esta manera o dice este verso, ¿no? Entonces creo que sí sería, al menos en mi opinión, sería importante incluir más la poética, ¿no? Dentro del análisis que se puede hacer dentro de un aula, ¿no? Y en cuanto a la historia, yo podría comentar algunas pequeñas experiencias que tuve cuando los hacía leer, no tanto las clásicas, sino un poquito más contemporáneas. Por ejemplo, aunque no es muy frecuente, ¿no? Llegué a hacerles leer a unos estudiantes del Colegio Santa Sofía, ¿no? George Orwell, 1984. Y obviamente que al inicio era un poco difícil que ellos se predispusieran a leer. Entonces lo que hacía era contarles quizás algunas cosas que le describían a ellos un poco el contexto para que cuando leyeran la obra pudiesen reconocer lo que antes el profesor les había explicado. Y esto que el profesor les explicaba eran sencillamente datitos que les hacían interesarse por el contenido, ¿no? Por ejemplo, Orwell en 1984 te habla, por ejemplo, del describe, ¿no? Y cuando Orwell escribe, no existía la tecnología que hoy en día hay. El describe, si tú lo quisieras materializar en un objeto de la vida moderna actual, pues sería, por ejemplo, el celular. Cuando tú entras a Messenger o entras a WhatsApp y envías un mensaje de voz, ¿no? O, por ejemplo, lo que a veces ves en Google, que tú hablas, o en YouTube, tú hablas y automáticamente la frase que tú sueltas se escribe en el buscador. Entonces es interesante cómo un autor como George Orwell, con toda esa imaginación, con toda esa inspiración, terminó hablando de cosas que más adelante en el futuro terminaron pasando, ¿no? Entonces cuando ya tú le comentabas al estudiante que ese autor había tenido esa visión tan adelantada a su tiempo, como que lo interesabas para leer, ¿no? Entonces, o por ejemplo también lo que hace Orwell, ¿no? El juego de las palabras, ¿no? Cuando habla del ministerio del amor, ¿no? Y te dice, por ejemplo, la guerra es la paz. Y los estudiantes se ponían en un debate, ¿no? ¿Qué querrá decir? Porque la guerra es lo opuesto a la paz. Entonces, ¿cómo es que la guerra es la paz? Quizás porque la paz se consigue a través de la guerra, ¿no? Y de igual manera. Entonces, esa manipulación del lenguaje, lo que Orwell habla que es la nueva lengua, ¿no? Y cómo a través de la nueva lengua, esa sociedad que describe Orwell, lo que trataba era de acortar las palabras para en cierta manera restringir el pensamiento de la gente. Al tener menos lenguaje, menos vocabulario, entonces el pensamiento que puede tener una persona en su mente era más limitado. Y al ser más limitado, un gobierno le sería mucho más fácil controlar a esa sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay juegos de manipulación un poquito maquiavélicos, ¿no? De cómo quizás los gobernantes o la política manipulan a las personas, pero ya no en un plano electoral, ¿no? De ganar votos, sino en un plano del pensamiento, cómo esas élites logran controlar tu forma de pensar. Y en cierta manera, pues aquí en la cabeza el hombre es libre, ¿no? Puede pensar por sí mismo, pero aquí ya hablamos de gobiernos que hasta eso se han atrevido, ¿no? De controlar en las personas. Entonces, cuando tú ya les hablas así, ¿no? Entonces como que se interesan y dicen, wow, ¿no? O sea, es increíble que tantos temas se pudiesen abordar en tan pocas páginas y son cosas que pasan en la vida actual, ¿no? La sociedad controla el pensamiento o intenta controlar el pensamiento de las personas y son pocas las que se cuestionan lo que leen, porque una cosa es que tú puedas entender lo que leas, lo comprendas, pero a partir de ahí tú puedes o elegir qué fuente
en este caso la historia, ¿no? ¿Qué fuente histórica para ti es la más correcta, la más, ¿cómo se dice?, acertada? O quizás no estás conforme con ninguna y tú desarrollas tu propia visión acerca de dichas fuentes, lo que ya es el pensamiento crítico, ¿no? Sentar una postura ante una información que tienes al frente, ¿no? Entonces yo creo que personalmente podría aportarse a la literatura en las escuelas de esa manera, a veces describiendo el contexto, pero describiendo los puntos que los hacen pensar y decir, no, wow, no sabía que a través de la literatura hubo gente que pudo predecir el futuro y que contó cosas que luego finalmente terminaron pasando, ¿no? Como en el caso que aquí he mencionado de 1984, de George Orwell, ¿no? O también analizar más la poesía, ¿no? Y sobre todo analizar los textos, pero de manera crítica, ¿no? Y también, pues, hacer que el estudiante se pregunte, ¿qué es lo que me hace sentir esto? Más que entender quizá lo que el poeta o el escritor trata de decir, ¿qué es lo que me hace sentir? Y así llegar a tu propia interpretación de lo que lees. Y ahí ya es pensamiento crítico, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría aportar, ¿no? Y creo que sería beneficioso, ¿no? Para el aprendizaje de la literatura en las escuelas, ¿no? Y quizás apostar también por lecturas que quizás no se ven muy a menudo, ¿no? Yo soy de 1984, quizás no se habla mucho en las escuelas, hay muchas así. Fahrenheit, de Bradbury, por ejemplo, también es una muy buena. Sociedades distópicas, básicamente tratan el tema de las sociedades distópicas, ¿no? O Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, ¿no? Entonces, creo que a veces la novedad atrapa al estudiante y puede ser un buen camino para motivarlos a leer. Y quizá ya después, al último, por lo clásico, ¿no? Porque a veces hay ese desfase que quizás al estudiante lo repele de iniciar algo. Claro, justamente Camilo Olivos comenta, exacto, hay libros así como docentes que marcan y dejan una huella importante en tu desarrollo y formación en la literatura. Y entre los comentarios que tenemos, Kiara Mendoza comenta, en toda esta travesía, ya regresando un poco de nuevo a lo que es la entrevista o hablar sobre su último libro, en toda esta travesía, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han tenido que enfrentar al momento de promover la literatura y cómo la han abordado? A ver, el micro está abierto. Cualquiera podría responder. Sí. Quiero tomar dos cosas. Una fueron los eventos que promovíamos en la universidad, que ocurrieron durante el año pasado, y segundo, la publicación del libro. Si queremos hacer arte o literatura en cualquier lugar, es muy difícil encontrar espacios. Uno tiene que buscárselos. Y creo que el grupo entendió eso el año pasado cuando empezamos a realizar los miércoles de cultura o micros libres dentro de la universidad, donde reactivamos la rotonda, que tenía tiempo de no ser un centro cultural como el que se había acostumbrado. Estar ahí y realizar esa organización fue muy difícil por muchos contratiempos, porque no había equipos, porque quizás no teníamos el apoyo tan grande de parte de las autoridades que estaban. Entonces nosotros teníamos que jugárnosla, nosotros teníamos que movernos, ir de un lado a otro, conseguir las cosas que hacen falta para poder llevar a cabo esos eventos. Y lo comprendimos bastante bien. La verdad es muy cansado organizarlo, pero la verdad salía muy bien y la acogida de parte de la comunidad universitaria fue muy buena. Muchos estudiantes de diferentes facultades iban y participaban, leían sus poemas, sus cuentos, cantaban, hacían sus karaokes, y fue muy hermosa toda esa experiencia. Y la segunda parte, con criaturas, la autogestión estuvo más marcada que nunca, porque como te mencioné, el proceso lo hicimos todos nosotros. Y aquí quiero mandarle un saludo al profesor Javier Vilches, quien, más que un miembro fundador del grupo, él fue una persona que nos motivó, nos dio la idea y nos incentivó, ¿no? Como que, chicos, ¿y si forman un grupo literario? Porque vio un cierto brillo de luz en nuestros escritos, en nuestros miembros fundadores. Y nos motivó desde siempre, ¿no? Y bueno, creímos en él y creímos en nosotros, y bueno, nosotros fundamos el grupo y salimos adelante. Criaturas entonces nace de la autogestión, porque
no teníamos el presupuesto para poder enviar el libro a una editorial grande, de renombre, ¿no? Porque los escritores que están en el chat deben saber muy bien que es difícil sacar un libro por el presupuesto, sobre todo. Entonces queríamos sacarlo. De hecho, teníamos planteada una antología antes de Criaturas, que por diversos temas administrativos y burocráticos y trabas no pudo salir. Entonces ya pensamos nosotros en sacar nuestra propia publicación a mano y nació Criaturas. La autogestión, como te menciono, todo el proceso fue complicado, no vimos el apoyo. Agradecemos mucho a las personas que compraron la preventa, porque fue cuando hicimos la preventa, en realidad aún no habíamos empezado el proceso, solo teníamos el diagrama. Y bueno, fue gracias a la preventa con el que reunimos los fondos y bueno, también cada uno de nosotros aportó. Y así fue surgiendo, fue tomando durante todo ese mes de enero el proceso de fabricación. Y como te digo, hubieron trabas porque nos cerraron las puertas en unos lugares, también hubo la huelga. Y orgulloso me siento porque el grupo supo salir por sí mismo, no dependimos de nosotros mismos, de cada uno de sus integrantes. Y lo logramos, pues, a pesar de las trabas, de las puertas cerradas, de las huelgas y, bueno, cosas que ya no quiero tocar tan a profundo. Lo hicimos y, Claro. bueno, estamos aquí. Lo importante es que se sobrepasaron dificultades y los obstáculos sirvieron como trampolines para alcanzar el éxito. Claro, es cierto. Ciro Nero les escribe: felicidades por inculcar cultura en nuestra querida Piura. Y Álvaro Torres comenta: saludos chicos, orgullosos de ustedes. Álvaro Torres, perdona que te haya cortado. Álvaro Torres es nuestro presidente de Ataraxia, así que un saludo para él. Y para Britney Coffee también, que está activa comentando, otra integrante del grupo. Un saludo, Álvaro. Claro, y Britney Coffee nos escribe, nos hace recordar los días que tienen Micro Libre, el miércoles de cultura, o que fueron, ¿no? Los Micro Libre, el miércoles de cultura de 2023. De los 23. Ya no está el Micro Libre. Tenemos un proyecto de retomar estas actividades, así que se cocina. Esperamos que pronto tengamos noticias sobre esto. Bien, quedamos atentos. Bien chicos, ha sido una noche inolvidable y creo que vamos cerrando la entrevista. Quedó el poeta Cuellar en comentarnos un poco su libro, su cuento más que todo. No sé si aún está Cuellar, para que nos hable muy brevemente sobre su libro, su cuento. Sí, claro. Queda luz este cuento. Escuchando. Bien, cuando me encontraba escribiendo el inicio del cuento, digámosle microrrelato o relato como ustedes gusten, que lleva por nombre Reflejo Esquivo, yo estaba pasando por un proceso de catarsis bastante complejo. Y había tenido algunos problemas personales, no tan graves, pero sí lo suficientemente, digámosle, complejos, dejémoslo con eso, como para ir pensando una que otra cuestión. Reflejo Esquivo nace sobre todo de esa necesidad de creer que uno es lo suficientemente maduro para afrontar algunas cosas. Y efectivamente Reflejo Esquivo, como tal, es un cuento que intenta narrar desde la postura menos filosófica posible, aunque utilizando algunos elementos de la misma, cómo es que se puede percibir el sueño de cualquier individuo que tenga entre 15 20 años de edad y que le altera químicamente la forma de pensar hasta el punto en el que dice: ok, ¿qué soy ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este sueño? ¿Qué ha querido decir? ¿No? Dicen que todos los sueños tienen un significado.
A veces la gente sueña con árboles que parecen manos, sueña que está parada al borde de un barranco, o sueña que está en la luna, que puede conversar con tanto coso diabólico que ha salido en películas, pero nunca se para a pensar de qué manera me afecta, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje real tras esto? Imagínense, ¿qué pasaría si un día ustedes están durmiendo plácidamente y sin darse cuenta se despiertan como cualquier otro día, se miran al espejo y vaya curiosidad, no tienen cara? Qué tétrico, ¿no? Y claro, es tétrico y uno dice, ok, ¿qué pasa? Y mi rostro, debo estar soñando, te pellizcas, intentas salir de este desvarío mental que a lo mejor es una simple jugarreta del subconsciente. Y vas por toda tu casa buscando a tu padre, a tu madre, algo que te pueda decir, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En este trayecto, entre el desespero, caes porque chocas con algo y tú no sabes si lo que se está alejando del techo eres tú o si es que lo que está cayendo hacia el suelo es solamente tu cuerpo inerte. Te levantas de un bombazo, como dicen, te levantas, despiertas, te miras al espejo, ves nuevamente tu cara. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Lo meditas, lo piensas. ¿Crees que ha sido una simple jugarreta porque has estado en clase y algún profesor te habló de filosofía justamente ese día? ¿No? Cito aquí una pequeña parte de mi libro que dice: el paisaje suele ser tranquilo para quienes poco se preocupan por lo perturbable. El de esta noche sugiere dejar de lado todo aquello, ceñirse a lo amado y recobrar las partes más lejanas del ser. Lo más lejano del ser en vida es por supuesto el alma, que aunque la tenemos, que aunque sabemos que está ahí, muy difícilmente podemos llegar a tener una conversación lo suficientemente completa con ella. Y no es más que en sueños que uno puede llegar a manifestarla, a conocerle, a hablarle, a identificar esa voz que muy en nuestra cabeza se esconde. Y es entonces que a través del sueño un día pierdes el rostro. ¿Y qué somos? Somos cuerpos que se identifican solamente porque pueden verse, porque pueden observarse a sí mismos. Somos almas que poseen un sistema neuronal que va más allá de la simple realidad física, o somos simplemente conciencias que se ven alteradas por toda aquella manifestación que nuestros cuerpos van, pues, ejemplificando a lo largo de su vida, ¿no? Y entra la duda, entra la cuestión. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos instantes? O la pregunta a la cual se refiere el problema del texto como tal, ¿no? Dice aquí: nadie debería perderlo todo, nadie debería quedar en la nada. Si el todo de esa nada queda o se va, nada se va y todo queda. En adelante, el personaje ha concebido diferentes tipos de espejos. Hay que saber hacia dónde uno quiere mirar, ¿no? Dicen que el alma no es más que el reflejo de uno mismo, pero todos esos reflejos nos conforman. Regresar al primer espejo, imagínense, y decir qué es lo que ha pasado, por qué perdí mi rostro, y nuevamente ser extranjero y conversar con uno mismo y decir: es claro, no pude ver mi rostro porque ya no era la misma persona, al fin había madurado. Una metáfora de cómo el rostro puede ser una ejemplificación de lo que es el alma, cómo somos en un momento una cosa y justamente en otro una totalmente diferente. Justamente la frase con la que terminas el cuento. Muy interesante, un cuento también filosófico, desde mi punto de vista, o sea, tétrico, pero también filosófico, ¿no? Bien, y para ir concluyendo, jóvenes, estimados poetas y escritores de narrativa, para los espectadores que siguen el canal, ¿cómo pueden adquirir su libro? ¿Con quién pueden contactarse para que adquieran el libro? Coméntenos. Nos pueden escribir a la página de Instagram, que es ataraxiagl-p.
y ahí coordinan con nosotros y nosotros se los hacemos llegar. Bien, sería bueno que pongan el link desde el Instagram Sí. en los comentarios, tal vez, para ponerlo como destacados. Sí, ahorita lo ponemos. Bien, y vamos así terminando con esta increíble entrevista, esta amena conversación, más que entrevista, una conversación con el grupo Ataraxia. Muchas gracias, chicos, por haber aceptado participar en esta entrevista. Les deseo mucha suerte en sus grandes en sus grandes libros, sus grandes programas, proyectos que tengan. Sigan escribiendo, sigan unidos, sigan manteniendo viva la cultura piurana que tanto se necesita. Y no me queda nada más que decir, chicos, que muchísimas gracias por todo el trabajo cultural, literario que vienen realizando cada uno de ustedes desde su propio lugar, ¿no? Desde la universidad, desde las aulas como profes, desde la universidad como estudiantes, tal vez desde su barrio, de sus redes sociales. Y sepan que el Hipocampo, este humilde canal, es una casa que siempre los va a acoger cuando ustedes quieran. Y ante cualquier proyecto estaremos atentos para poder darle al menos un poquito más de cobertura. Sumar siempre esfuerzos, sumarnos al granito de arena que es impulsar la cultura y el desarrollo de nuestra amada Piura. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Decir unas últimas palabras. Sí, yo quiero agradecerte por esta invitación, por permitirnos estar aquí. Esperemos que haya muchas más oportunidades y de verdad que bien esta iniciativa que tienes para promover la cultura acá en Piura. Y pues muchas gracias de parte de todo el grupo. Y bueno, como te mencioné, esperemos vernos de nuevo. Bien, y nos despedimos, chicos, con la frase. ¿Oyer, ¿quieres decir algo antes? Sí, Anthony, bueno, Efraín ya te agradeció a ti y a los miembros que hemos participado el día de hoy. Yo quería agradecerle a las personas que se han unido a la transmisión, a Justin Cruz, a Flor Alexandra, a Ricardo Santiago Musé, a Britney Coffee, a Pedro Viera, a la Casa Cultural Musuk Ñan, y a todas aquellas personas que se han acercado a observarnos el día de hoy, a escucharnos, a ver cuáles son nuestros planteamientos, porque es gracias a ellos más que nada que nosotros podemos seguir adelante. Dicen que el artista vive de los aplausos, pero el lector más que nada vive de la atención, de qué tan presentes están aquellos lectores sobre todo lo que tenemos que decir o escribir. Les agradecemos. Muchas gracias a todos. Sí, disculpa. También quisiera, ¿no? agradecerte por este espacio que nos brindas, ¿no? Es muy importante para nosotros, porque como grupo apreciamos mucho el apoyo que nos has brindado, el apoyo que nos brinda el público, y pues desde acá también agradecerle al grupo, ¿no? A todo el grupo por este proyecto y gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por aceptar participar, por tomarse el trabajo de difundir su arte, su cultura. Y les animo a que sigan se esforzando. El camino es muy sinuoso, pero nada bueno no lo es. Todo lo bueno cuesta, todo lo grande cuesta. Y tenemos esta entrevista despidiéndonos con nuestra frase, ¿no? El Hipocampo es cultura y literatura, hay que vivirla y difundirla. Muchas gracias a todos los espectadores, muchas gracias a los autores y poetas que nos han estado viendo. Nos vemos el siguiente viernes. Cuídense, bye bye.